¿Quieres saber cómo funcionan la decisión personal y la elección de los medios en el acto moral? Soy el profesor Félix y en este video te lo explicaré. El acto moral tiene una faceta subjetiva y otra objetiva, como las dos caras de una moneda. Respecto de su primera faceta, en el video anterior abordamos el motivo y el fin. Ahora revisaremos los medios y la decisión personal. Ya dijimos que el acto moral implica tener conciencia del fin. En todo caso, aún falta tomar la decisión de realizarlo. No basta vislumbrar el fin, si no nos disponemos a alcanzarlo. El paso necesario para ir del motivo al fin y al resultado es la decisión firme de realizarlo. Pero en muchos casos esta decisión requiere, a su vez, elegir entre varios fines posibles que en ocasiones se excluyen mutuamente. Así, la realización del fin supone conocer con claridad aquello que se espera alcanzar e identificar la situación concreta, pues esta ayuda a seleccionar un fin entre otros. Uno de ellos es preferible a los demás. Entremos en materia. El acto moral no se cumple con la decisión tomada. Es preciso llegar al resultado efectivo, para lo cual el paso siguiente y fundamental del acto moral es la elección de los medios para realizar el fin escogido. Por ello, es importante seleccionar y emplear de manera consciente los medios para realizarlo. A propósito, el empleo de los medios adecuados excluye usar medios inmorales, a partir de lo cual no es cierto que, en un acto moral, cualquier medio sea bueno para alcanzar un fin, ni que el fin justifique los medios. Supongamos que un estudiante se distrajo y olvidó por un momento la responsabilidad de abrir el salón. Corre para tratar de cumplir su compromiso. Entonces, ve que las escaleras que llevan a los pisos superiores están congestionadas por la multitud. De modo que decide tomar las escaleras del costado, destinadas para bajar, y a medio camino se encuentra con una profesora que le solicita bajar y utilizar las escaleras indicadas, pues va en contravía. Movido por su afán, el estudiante decide pasarse por entre las barandas y meterse a la fuerza en medio del grupo que sube para ahorrarse el trayecto de bajada y acortar el camino de llegada. La docente le pide que regrese de nuevo a donde estaba, baje y retome, como todos, el camino de subida. ¿Cómo te sentirías en tal caso? ¿Qué le dirías a la profesora para que no te obligue a bajar y reiniciar el camino? ¿Qué decisión tomarías? ¿Qué otras posibles alternativas podría haber? ¿Los medios elegidos por el estudiante le permiten alcanzar el fin? ¿Cómo evaluarías moralmente los medios elegidos? ¿Qué sentirían los estudiantes que suben por la escalera asignada? Deja tus respuestas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video, darle me gusta y compartirlo. Hasta la próxima.